Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Estamos prácticamente en la última semana, cerrando los últimos días de este mes de septiembre. Estamos, por la gracia de Dios, casi en esta semana entrando al mes de octubre y confiando que el Señor sea bueno con nosotros y nos siga dando de su favor para continuar en esta tierra. Oremos para agradecer y pedir sabiduría para vivir honrándole a Él. Padre bueno, en esta hora le damos muchas gracias por su amor y su misericordia para con nosotros, porque una vez más, Señor, estamos llegando al final de este mes y sabemos que su bondad, su misericordia es sobre nosotros, sobre su iglesia. Y queremos no desperdiciar, Señor, sino aprovechar cada día que usted nos regale, cada día que nos otorgue. Queremos vivirlo con la sabiduría de su Espíritu para bendecir, para glorificar su nombre, para manifestarlo y darlo a conocer entre las personas que nos rodean. Rogamos esta gracia confiando que así será, Señor, y suplicamos su misericordia para todos nuestros hermanos enfermos, para nuestros hermanos que están pasando alguna prueba en sus vidas. Y también, Señor, estamos rogando su gracia y su amor para todos nuestros hermanos que laboran en los centros de salud, en las áreas de salud pública o particular. Protéjalos, guárdelos y permita que sean instrumentos en sus manos para bendecir a aquellos que así lo requieren, Padre. Esta gracia la rogamos en esta semana que inicia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos reflexionando en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1. Como vimos al inicio, ¿verdad? El viernes, el sábado pasado, hablamos acerca de que Dios nos dio dones espirituales para servir, ministrar y crecer como pueblo de Dios. Hoy veamos el versículo 4. Dice la Escritura: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo que nos ha sido ya dado tiende a la salvación definitiva, con todo lo que se nos ha dado en el bautismo y constituye el sello de nuestra vida cristiana. Hemos recibido además las preciosas y magníficas promesas. Lo que Dios ha comenzado, así dice su santa palabra, lo llevará a su plenitud. La vida que Cristo nos da contiene ya una promesa de algo mayor y mucho más valioso que nos está reservado, que nos aguarda a todos. Consiste esto en participar de la naturaleza divina. Dios quiere hacernos partícipes de su gloria divina. La revelación neotestamentaria intenta describir lo indecible que aguarda a los que alcancen la salvación definitiva con toda una serie de expresiones e imágenes. Aquí vale la pena recordar nuestro hermoso himno: cara a cara espero verle. Mis hermanos, el apóstol San Pedro está despertando ese deseo, ese amor, esa pasión por nuestro Señor Jesucristo en los lectores de esta carta, al presentarles aquello que está reservado todavía como algo magnífico, como algo que no tiene forma de describirse en tanto estamos en esta tierra. Pero eso que es indecible está reservado para nosotros, cuando se alcance la salvación definitiva. Esto puede ser en dos momentos. Uno, cuando el creyente le toca enfrentar el paso final en la tierra y entonces obtiene la victoria final sobre la muerte, porque como así lo afirmó también en San Juan capítulo 11 nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá, y aquel que cree en mí no morirá eternamente. Mis hermanos, estas promesas son ciertísimas, deben alentar el corazón en tanto estamos vivos, y debe ser la esperanza del creyente que nos espera aquella revelación, aquella gloria divina de la que ya somos partícipes, pero en tal plenitud que en este momento no hay palabras para describirlo. La segunda carta de Pedro usa una expresión familiar a la filosofía griega. Es tal vez menos expresiva, pero lo refleja aquello esencial, lo esencial. Y esto sería participación en la esencia divina y por tanto participación en la vida propia de Dios. Es más de lo que podemos pensar. Nuestras ansias más profundas por el todo, la plenitud, la felicidad, quedan apaciguadas en esa participación de nuestro Dios. ¿Quién puede imaginar lo que esto significa? ¿Acaso nuestro entendimiento daría para comprender el significado de esta plenitud, de esta felicidad? Mis hermanos, creo que cada uno de ustedes ha tenido en su vida algún momento de esas experiencias de estar delante del rostro de Dios, sentirse completamente desbordado por el amor de Dios, rodeado completamente por ese amor divino, y no puede más que el alma expresarse en lágrimas de emoción, de alegría, cuando brota en el corazón del creyente la convicción del amor de Dios, de la presencia de Dios. Y aquello, cuando nosotros lo compartimos, solamente acertamos a decir que ha sido una de las experiencias más magníficas y hermosas que hemos tenido, sin lograr explicarlo en su profundidad. Y si eso acontece, en tanto estamos en esta tierra, en tanto Dios nos concede su gracia divina en el diario caminar y aún en medio de las pruebas, ¿podremos acaso describir aquella plenitud, aquella felicidad, esa saciedad del alma en la presencia de Dios? Creo que nadie podría describirlo. Pero tenemos estas dos opciones. Entonces, la segunda, esa fue la primera, que estemos preparados, listos con esta esperanza de que un día partiremos de este mundo y estaremos en la presencia del Señor. Y la segunda esperanza que nos debe mover como una convicción es que en algún momento, mucho más de cerca hoy de lo que esperaron aquellos cristianos hace más de 2000 años, Cristo está a la puerta para venir por su iglesia. Así que, mis hermanos, sea que nos toque partir o que el Señor venga, estar en esa presencia de la plenitud del Señor, ahí sería algo indescriptible, porque todas las ansias más profundas del espíritu humano van a ser con creces profundamente rebasadas. Así, Pedro quiere que sus lectores puedan comprender lo que significa esa participación que tiene el creyente en la esencia divina y por lo tanto esa participación en la vida propia de Dios. Quien no ha escapado a la corrupción existente en el mundo, quien vive en concupiscencia, tenga por cierto que no alcanzará la promesa. No se puede vivir en la corrupción de este mundo, en las concupiscencias de este mundo, y alcanzar esta promesa que el apóstol San Pedro está haciendo a sus lectores. Y lo hace no a título personal, sino por revelación del Espíritu Divino. La participación futura en la naturaleza divina se opone a la corrupción, como la vida eterna a la muerte eterna, que es la corrupción. Así, el apóstol San Pablo diría que esto carnal no puede heredar lo espiritual, que necesitaremos ser transformados y esto corruptible
se ha de vestir de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Así pues, la participación que nosotros tendremos de esa naturaleza divina está en contra de la corrupción. Por eso el creyente está llamado a una vida de santidad. No podemos pretender una vida de corrupción en el mundo y pretender entonces una vida eterna en la presencia del Señor. Quien quiera, cualquiera que quiera participar en la vida divina, debe, a costo de lo que sea, evitar la corrupción. ¿Cómo? A la corrupción llega quien sigue sus apetitos. Es el mundo quien excita los apetitos. Este es en el Nuevo Testamento y también aquí el mundo del mal. Ese mundo de pecado que se opone a Dios. Así puede decir Juan de este mundo. Todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino que procede del mundo. 1 Juan 2:16. Entonces tengamos cuidado, porque el mundo excita el instinto sexual, la codicia y el orgullo del hombre. El hombre, siendo guiado por estos valores del mundo, se vuelve una persona que quiere bastarse a sí misma y ser independiente de Dios. Ella sola quiere determinar para sí misma lo que es bueno, lo que es malo, lo que le conviene y lo que no le conviene, ignorando en todas sus decisiones las leyes y los mandamientos de Dios, ignorando a Dios en su vida. Por eso tengamos cuidado, porque quien sigue siempre sus apetitos y nunca se prohíbe nada de lo que éstos le proponen, tarde que temprano, mis hermanos, transgredirá la voluntad de Dios. Se opondrá a la voluntad de Dios e incurrirá en el pecado y marchará hacia la perdición. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así nos estamos dando cuenta con estas reflexiones que el creyente ha nacido de nuevo y esta nueva vida es una vida de santidad, es la esencia del creyente, porque no podemos relacionarnos con un Dios santo si vivimos en la corrupción del mundo. Todo aquel que invoca a Dios como su Padre ha de vivir conforme a la esencia de ese Dios que llama Padre. Si Dios es santo, 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 el creyente no puede menos que cada día levantarse bajo oración pidiendo una vida de santidad para su Señor. Así que tengamos cuidado de seguir nuestros apetitos, tengamos cuidado de justificarlos, tengamos cuidado de minimizarlos, de pensar que no pasa nada, que no es malo. Todo aquello que lleva a la corrupción, tarde que temprano lleva también a la perdición. Santiago lo advertiría de otra manera, pero también de forma severa. No fue palabra suave, son palabras claras, contundentes, para que nadie dude acerca de la posición que tenemos en el mundo. Santiago 4:4 nos recuerda que la amistad del mundo es enemistad de Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No hay punto neutro. Nosotros estamos en enemistad con el mundo, con sus instintos, apetitos, codicias, orgullo, con todo aquello que pueda llevar al creyente a la perdición, todo aquello que nos pueda llevar al pecado y a la muerte. Así que tomemos muy en cuenta esta advertencia que nos hace el apóstol San Pedro. Dios ha puesto los comienzos de nuestra salvación, pero la plenitud no ha llegado aún. La tensión entre lo que ya poseemos y lo que aún no poseemos exige imperiosamente pasar la prueba moral. Es necesaria para adquirir la plenitud de la salvación. Dios no quiere que nos esforcemos solo si lo hacemos para que lo ya recibido pueda pasar a ser posesión duradera. Solo si lo hacemos
si nos esforzamos, si nos entregamos a una vida moralmente correcta delante de Dios, entonces aquello recibido pasará a ser posesión duradera. Y con esto, mis hermanos, solo se estaría revelando quiénes son los verdaderamente llamados. Recordemos que muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Quiénes serían los que verdaderamente Dios ha escogido para ser salvos? La religiosidad no es suficiente. El compromiso con Dios implica un cambio radical, rotundo de nuestra vida. Mis hermanos, esta tensión nos sirve también de aliento porque lo que tenemos que realizar nos los ha dado ya Cristo de antemano por su poder divino. Nuestra piedad brota de la vida que Él nos da, nuestra virtud. Todo viene de Dios. De la gloria divina que nos comunica vienen todas estas cosas. Así, la esperanza bienaventurada, que es la estrella de nuestra vida, nos mantiene despiertos y como aquel jinete, ¿verdad?, que con las espuelas acicatea o mantiene a su caballo corriendo, lo espolea para que no se detenga. Así el creyente recibe también esta piedad y recibe también esta virtud de la gloria divina y de la vida misma de Cristo, de tal manera que la esperanza bienaventurada es aquella que nos mantiene despiertos y nos mantiene en el camino. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mantengamos esta semana nuestro corazón en ese deseo ferviente de vivir en santidad para nuestro Señor y así honrarlo. Si el Señor lo permite, mis hermanos, mañana continuamos con nuestras reflexiones.